Mira para allá. Vamos a matar. Por favor. Mira para allá. Porque te vas a morir. Dame la cara, pues. Lo mantenemos, mamá. Llegate para acá, gallo. Se trata de una organización criminal que llegó hace poco al territorio nacional. Su presencia no ha pasado desapercibida. Muy por el contrario, han fundado el terror en sus víctimas y en quienes han sido testigos de su implacable actuar. Efectivamente, hablamos del Tren de Aragua. Lo mantenemos, mamá. El Tren de Aragua surge en 2014 y su líder es Héctor Guerrero, alias El Fran o El Niño, quien dirige desde la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, toda su organización que ahora se ha expandido por Sudamérica. Cuenta con más de 2.700 delincuentes armados. Sicariato, homicidios, secuestros, tráfico de inmigrantes y tortura son solo algunos de los delitos que se le asocian a esta temida organización. Hace solo unos días un reportaje de Canal 13 daba cuenta de uno de sus modus operandi en nuestro país. Las extorsiones a empresarios, a quienes se les exige el pago de una cuota para que su negocio pueda seguir funcionando. La amenaza es muy simple: o se alinean o junto a su familia pagarán las terribles consecuencias. Te habla el emisario del tren. Escucha la rica rapidito ahí, hermano. Sabemos que tienes unos negocios de comida, carnicerito, minimarket, tu vaina. Fino, papá, se te aplaude todo eso, pero tú sabes que aquí todos estamos trabajando. Nosotros a ti no te hemos tocado, pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Hermano, lo único que queremos es que te alinees como todos los demás. Ahorita la primera cuota queremos 10 millones y ahí vamos a quedar en 250.000 por cada negocio mensual. Esto en Quinta Normal. Desconocidos, tras no haber recibido los pagos solicitados, se bajaron de un auto, rociaron combustible en las murallas del restaurante de su víctima y le prendieron fuego. Lo saben todo: direcciones, horarios e integrantes del grupo familiar. Pero las extorsiones no solo afectarían a empresarios. Hoy en Tu Día conoceremos el testimonio exclusivo de un hombre que dice haber sido extorsionado por integrantes del temido Tren de Aragua, no para proteger su negocio, sino para evitar su propia muerte. Brother, te está hablando una banda organizada conocida aquí en todo Chile como el Tren de Aragua de Venezuela. Que hay dos personas que te conocen a ti y a tu vínculo familiar. Te tomaron el atrevimiento, la osadía de contactarnos y de financiarnos para que miembros activos de esta organización efectuáramos un trabajo negativo en contra tuya y en contra de tu familia, como un sicariato, una muerte por encargo. Ocultaremos su identidad por motivos de seguridad. Nos concentraremos en su relato y en la amenaza que irrumpió lo que era un domingo normal junto a su hija. La verdad que fue un día súper normal de fin de semana, caminando con mi hija, y me tomó por sorpresa la llamada de teléfono, unos tipos hablando a lo tipo Pablo Escobar y haciendo la amenaza. O sea, amenazas de muerte, amenazas con familia, con ubicaciones. Me llama la atención mi nombre, me llama la atención la comuna que se amenaza, que sí es cierto dónde vivo, dónde vivía, el nombre de mi familia. Dijeron que habían 2 camionetas en las cercanías de su residencia, ambas con hombres armados y listos para recibir una orden que pudiera implicar un ataque a él o a los suyos. Cerca de tu casa, ¿verdad? Cerca de tu residencia, donde está tu hija, donde está tu esposa, donde está tu familia, yo tengo un personal desplegado. 10 de mis mejores muchachos a bordo de 2 camionetas, portando armamentos largos y cortos, esperando una orden directamente mía para efectuar este trabajo en contra tuya. Si a partir de este momento, brother, tú me cometes un error, como no prestar atención a este comunicado pacífico,
desviar la llamada o salir corriendo a PDI, Carabineros, a poner un tipo de denuncia. Lamentándolo mucho, la organización tomará represalias. Le pidieron 10 millones de pesos para salvar su vida, pero tras una larga conversación, nunca se le indicó cómo debía concretar dicho pago. Han pasado 3 días desde esa escalofriante llamada, pero de alguna forma para este hombre el tiempo se congeló. El temor lo ha hecho a él y a su familia tomar una serie de medidas para resguardarse. Si tú me preguntas qué es lo primero que tú hiciste cuando te llegó la amenaza, fue armarme. Porque si tengo que estar atrincherado en mi casa y cubrir a mi familia, lo voy a hacer. La preocupación es inevitable. Podría estar siendo víctima de una de las organizaciones criminales que más atemoriza a Latinoamérica y que ha mostrado una y otra vez su gran poder de fuego y poca compasión a la hora de matar. Fui a hacer la denuncia a Carabineros y no me la tomaron. El carabinero me pide que le dé el nombre o que si tengo el nombre de la persona que me amenazó. O sea, no creo que haya alguien que diga soy el presidente del Tren de Aragua, mi nombre es José Pérez y te vengo a amenazar de muerte. Entonces que lleguen tipos con tu nombre, con tu ubicación, con el nombre de tu mamá, de tu hermana, de tu hijo, te hace sentir temor sí o sí. No soy un tipo conocido, no soy un tipo de lucas, millonario, no. Soy una persona normal que trabaja con un sueldo normal, que pago por vivir en Chile, porque soy ciudadano, pero no tengo los recuerdos de nadie. Siento que estamos solos, La ciudadanía, el buen chileno, un buen ciudadano, en este minuto está solo. Un nudo en la garganta y una enorme sensación de desprotección dice sentir este padre de familia. Y como no sabe qué hacer y teme convertirse en la próxima víctima de sicariato a manos de integrantes del temido y sangriento Tren de Aragua. Cerca de tu casa, ¿verdad? Cerca de tu residencia, yo tengo un personal desplegado. O sea, amenazas de muerte, amenazas con familia, con ubicaciones. Efectuáramos un trabajo negativo en contra tuya y en contra de tu familia. Como ver un sicariato, una muerte por encargo. Camina para allá. Vamos a matar. Por favor, camina para allá. Porque te vas a morir. Dame la cara. Porque Lo mal tenemos, mamá. Llegate para acá, gallo. Se trata de una organización criminal que llegó hace poco al territorio nacional. Su presencia no ha pasado desapercibida. Muy por el contrario, han fundado el terror en sus víctimas y en quienes han sido testigos de su implacable actuar. Efectivamente, hablamos del Tren de Aragua. Lo mal tenemos, mamá. El Tren de Aragua surge en 2014 y su líder es Héctor Guerrero, alias el Fran o el Niño, quien dirige desde la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, toda su organización que ahora se ha expandido por Sudamérica. Cuenta con más de 2.700 delincuentes armados. Sicariato, homicidios, secuestros, tráfico de migrantes y tortura son solo algunos de los delitos que se le asocian a esta temida organización. Hace solo unos días un reportaje de Canal 13 daba cuenta de uno de sus modus operandi en nuestro país. Las extorsiones a empresarios, a quienes se les exige el pago de una cuota para que su negocio pueda seguir funcionando. La amenaza es muy simple: o se alinean o junto a su familia pagarán las terribles consecuencias. Te habla el emisario del tren. Escucha la rica rapidito ahí, hermano. Sabemos que tienes unos negocios de comida, carnicería, tu minimarket, tu vaina. Fino, papá, se te aplaude todo eso, pero tú sabes que aquí todos estamos trabajando. Nosotros a ti no te hemos tocado, pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Hermano, lo único que queremos es que te alinees como todos los demás. Ahorita la primera cuota queremos 10 millones. Y ahí vamos a quedar en 250.000 por cada negocio mensual. Esto en Quinta Normal. Desconocidos, tras no haber recibido los pagos solicitados,
se bajaron de un auto, rociaron combustible en las murallas del restaurante de su víctima y le prendieron fuego. Lo saben todo, direcciones, horarios e integrantes del grupo familiar. Pero las extorsiones no solo afectarían a empresarios. Hoy en Tu Día conoceremos el testimonio exclusivo de un hombre que dice haber sido extorsionado por integrantes del temido Tren de Aragua. No para proteger su negocio, sino para evitar su propia muerte. Brother, te está hablando una banda organizada conocida aquí en todo Chile como el Tren de Aragua de Venezuela. Que hay dos personas que te conocen a ti y a tu vínculo familiar. Te tomaron el atrevimiento, la osadía de contactarnos y de financiarnos para que miembros activos de esta organización efectuáramos un trabajo negativo en contra tuya y en contra de tu familia. Como ver un sicariato, una muerte por encargo. Ocultaremos su identidad por motivos de seguridad. Nos concentraremos en su relato y en la amenaza que irrumpió lo que era un domingo normal junto a su hija. La verdad que fue un día súper normal de fin de semana, caminando con mi hija, y me tomó por sorpresa la llamada de teléfono, unos tipos hablando a lo tipo Pablo Escobar y haciendo la amenaza. O sea, amenaza de muerte, amenaza con familia, con ubicaciones. Me llama la atención mi nombre, me llama la atención la comuna que se amenaza, que sí es cierto dónde vivo, dónde vivía, el nombre de mi familia. Dijeron que habían 2 camionetas en las cercanías de su residencia, ambas con hombres armados y listos para recibir una orden que pudiera implicar un ataque a él o a los suyos. Cerca de tu casa, ¿verdad? Cerca de tu residencia, donde está tu hija, donde está tu esposa, donde está tu familia, yo tengo un personal desplegado. 10 de mis mejores muchachos a bordo de 2 camionetas, portando armamentos largos y cortos, esperando una orden directamente mía para efectuar este trabajo en contra tuya. Si a partir de este momento, brother, tú me cometes un error, como no prestar atención a este comunicado pacífico, desviar la llamada o salir corriendo a PDI, Carabineros, a poner un tipo de denuncia. Lamentándolo mucho, la organización tomará represalia. Le pidieron 10 millones de pesos para salvar su vida, pero tras una larga conversación, nunca se le indicó cómo debía concretar dicho pago. Pasado 3 días desde esa escalofriante llamada, pero de alguna forma para este hombre el tiempo se congeló. El temor lo ha hecho a él y a su familia tomar una serie de medidas para resguardarse. Si tú me preguntas qué es lo primero que tú hiciste cuando te llegó la amenaza, fue armarme. Porque si tengo que estar atrincherado en mi casa y cubrir a mi familia, lo voy a hacer. La preocupación es inevitable. Podría estar siendo víctima de una de las organizaciones criminales que más atemoriza a Latinoamérica y que ha mostrado una y otra vez su gran poder de fuego y poca compasión a la hora de matar. Fui a hacer la denuncia a Carabineros y no me la tomaron. El carabinero me pide que le dé el nombre o que si tengo el nombre de la persona que me amenazó. O sea, no creo que haya alguien que diga soy el presidente del Tren de Aragua, mi nombre es José Pérez y te vengo a amenazar de muerte. Entonces que lleguen tipos con tu nombre, con tu ubicación, con el nombre de tu mamá, de tu hermana, de tu hijo, te hace sentir temor sí o sí. No soy un tipo conocido, no soy un tipo de lucas, millonario, no. Soy una persona normal que trabaja con un sueldo normal, que pago por vivir en Chile, porque soy ciudadano, pero no tengo los recuerdos de nadie. Siento que estamos solos, La ciudadanía, el buen chileno, el buen ciudadano, en este minuto está solo. Un nudo en la garganta y una enorme sensación de desprotección dice sentir este padre de familia. Y como no sabe qué hacer y teme convertirse en la próxima víctima de sicariato a manos de integrantes del temido y sangriento Tren de Aragua. Omisión de denuncia.
Ay, qué terrible, ¿no? Lo que hemos recapitulado. Realmente impactante. Este es un nuevo, al final de esta nota de Javier Acuña, mostrábamos un nuevo testimonio exclusivo, en este caso de Tu Día, de un hombre, en este caso chileno, que fue amenazado por un ciudadano extranjero. Ahora, hay un pequeño detalle. El Tren de Aragua es una organización criminal que nace en Venezuela, pero hay un pequeño detalle que Ángeles y yo lo comentamos. La persona que está haciendo esta amenaza tiene claramente un acento colombiano. Ahora, claro, es factible que también sea integrante de esta organización así criminal. Así se presenta al menos, como que es de la Organización Criminal Internacional de Venezuela. Ahora, lo que escuchamos de su relato, hay un momento, y aquí estamos justamente con el director, el presidente de la Asociación de Fiscales de Chile y con nuestro señor abogado Felipe Bernier, hay un hecho preocupante, que Carabineros no tomó la denuncia de esta amenaza extorsiva. Derechamente, hay que decirlo, no estamos preparados para enfrentar este delito del crimen organizado. Pero tengo entendido, Ángeles, que estamos con una importante conexión de una persona que justamente nos estaba entregando antecedentes respecto a la amenaza extorsiva que sufrió hace pocos días. Sí, lo vamos a llamar Manuel, su voz también está distorsionada, todo esto para proteger su identidad, por cierto, y escuchábamos su relato, su testimonio, ¿no?, que se lo entregó a Gabriel Alegría, nuestro periodista, quien realizó esta nota junto a Javier Acuña. Manuel, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Hola, buenos días, sí, lo escucho bien. Buen día, gracias por estar con nosotros. Manuel, si nos pudiese relatar, ¿cómo parte esto? ¿Por qué lo eligen a usted como víctima, digo, de esta amenaza extorsiva? Lo que no tengo absolutamente idea. Nada, ninguna señal, ningún momento, Manuel, en el que tú te diste cuenta que quizás algo venía, absolutamente nada, simplemente no nada, el aviso. No nada, en ningún momento. Yo soy un trabajador, no soy un millonario, no soy una persona conocida, pago mi puesto, mi sueldo de un chileno normal. Y Manuel, la verdad es que no sé. Y ese minuto, ese momento, el origen de todo esto, cuando te das cuenta de lo que está pasando, ¿nos puedes relatar un poquito eso, lo que sentiste, qué te dijeron? Te mueve el piso, la verdad. Un minuto en el cual te sacan de tu, no sé, de tu vida normal, de tu entorno, te hace sentir inseguro. Ya no confía en el acento centroamericano, venezolano, colombiano. Claro. Ya pasan todos a ser de la misma bolsa, entonces te cambia todo el espectro de vida. Manuel, perdón, si nos pudiese relatar, ¿a qué se dedica usted? O sea, ¿por qué? Yo trabajo en venta. ¿Cómo? Yo trabajo en venta. ¿En ventas? Sí, trabajo con insumo, impresora. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto, Manuel? Porque es raro que a pito de nada, ¿no? Porque usted dice, yo no soy un hombre millonario, no soy un hombre conocido, no tengo mayores redes de contacto. O sea, ¿cómo ellos eligen finalmente a esta víctima, que en este caso es usted, para llamarlo? ¿El primer contacto que tuvieron con usted fue por mensaje de WhatsApp? ¿Fue un llamado telefónico? ¿Fue un audio? ¿Cómo se lleva a cabo ese primer contacto? Fue el llamado por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Sí. ¿Y a usted lo conocían? O sea, ¿tenían sus antecedentes? ¿Se presentaron? O sea, claro, me nombraron a mi familia, entonces sí, te hace sentir temor. Claro que sí. Manuel, perdón, Emilio, por favor. Manuel, escuchábamos en el testimonio de extorsivos que le anuncian a usted que están 2 vehículos afuera con armas largas y cortas esperando a algún integrante de su grupo familiar. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué medidas tomó usted para defenderse? Mira, la verdad que en el minuto sentí que es una estafa telefónica. He tratado de llevarlo a eso y quedarme un poco con eso para mantener la calma. Es la familia más la que está preocupada en realidad. Pero si usted me pregunta, como lo dije en la entrevista, tomé la opción de armarme. O sea, no me importa lo que diga la autoridad, lo que diga el gobierno, que hay que entregar las armas, hay que sacar las armas del país. No sé, yo voy a velar por los míos y me voy a guardar y voy a esperarlo hasta con un tanque.
Manuel, otro elemento, otro hecho que a mí me llamó mucho la atención fue que usted nos cuenta de que fue a un cuartel de carabineros y no le tomaron la denuncia en circunstancias de que estaba denunciando un hecho grave, un delito grave. Claro, no me tomaron la denuncia, siendo un delito de amenaza condicional en su nivel agravado. O sea, yo por lo que he investigado podría perfectamente pedir resguardo policial. Claro. Entonces que Carabineros no me haya tomado ni siquiera internet mi nombre, me pareció algo que, de hecho en Canal 13 vi que hablaba una niña antes que decía que estaban haciendo las labores la labor investigativa en conjunto con PDI, y me resulta que llego a la unidad policial más cercana y no se me toma el asunto. Claro. Manuel, pero a ver, ¿fue solo una amenaza? Se lo pregunto, sí, para conocer el detalle. ¿Cuánto le cobraron? Y en el fondo, él, si entendí bien, hablaba de un sicariato. O sea, si usted quería salvar su vida, tenía que pagar, o la de algún integrante de su familia. Sí, claro. No avanzó la conversación más allá, quizás como no les tomé importancia, y por eso mismo lo llevé a una estafa telefónica, porque si hubiésemos seguido hablando, quizás me hubiese asustado, claro, me hubiesen seguido pidiendo más plata, lugar donde entregar, qué sé yo, 10 millones. 10 millones. ¿Usted nunca ha depositado nada y no ha vuelto a tener contacto con estos sujetos? No, nada. Oye, perdona, que hay un detalle. Tenemos algunos expertos acá, Manuel, para conversar el tema, pero usted dijo que se armó. Que al margen de lo que diga la autoridad, la política, el gobierno, quien sea, digamos, usted dice... Nadie me va a venir a cuidar, disculpa que te interrumpa. Sí, por favor. Nadie me va a venir a cuidar, nadie va a venir a cuidar a mi hija, a mi familia, más que yo. Espérame, es que me gustaría que nos comentara un poquito más de eso, porque yo entiendo lo que usted me dice. En el fondo, sentí tanta inseguridad por mí y mi familia que voy a hacer todo lo necesario por protegerla. Sabemos, su identidad aquí no la vamos a decir en ningún caso y nadie lo quiere juzgar, pero ¿me puede contar un poquito más qué significa armarse? ¿Qué significa eso? ¿Usted compró un arma de manera regular, no regular, o la consiguió? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de arma? Sí, de manera regular y, bueno, haciendo el trámite para poder dejarlo al día y todo, pero en el minuto de que no tenerla al día o no, si tengo que ocuparla, la voy a ocupar. ¿Pero sabe usted utilizarla? Sí. Ya, es que se lo pregunto, insisto, porque yo creo que este fenómeno, y esto para que lo conversemos también, de la inseguridad, provoca, claro, este tipo de decisiones que usted dice, a mí nadie me va a venir a cuidar. El tema es que esto también involucra muchas más cosas, involucra por lo menos el tema armas, pero también hay personas que seguramente piensan como usted, Manuel, pero no saben utilizar un arma, no tienen esa capacidad de criterio, en fin. Entonces es un tema, un tema muy potente. Es un tema muy complejo, sí. Un tema del cual no soy partidario porque yo jamás me han gustado el arma. Es primera vez que tengo una, nunca en mi vida había tenido una. Entonces, sí, es un tema del cual uno tiene que tomar sus propios resguardos, ¿no? Entonces, y un tema, a ver cómo decirlo, un tema gubernamental. Estamos en un periodo en el cual llegó mucha gente, también no podemos desconocer que viene mucha gente buena, pero acá también tenemos mucha gente buena, profesional, que está sin trabajo, trabajando de Uber, haciendo su emprendimiento, vendiendo verdura. Entonces, si me dicen, no, es que vienen extranjeros profesionales, ¿para qué creemos más si los de nosotros están sin pega? O sea, cortémosla, pongamos los puntos sobre la I, hagámonos cargo y ordenemos el país. Mira, yo lo decía, lo comentaba con el periodista, no sé qué hace un militar un día martes, un día miércoles a las 8 de la mañana. No sé en qué trabaja el militar más allá de estar trotando en su cuartel. O sea, ¿por qué no unir las policías? ¿Por qué no salir los militares a la calle? No lo estoy diciendo que salgan a matar por pensar distinto como alguna vez lo fue, olvidémonos de eso, sino que unamos las policías y salgamos todos, o sea, policía, PDI, carabineros, militares, salgan a hacer la pega que tenemos, que tienen que hacer por cuidar al ciudadano chileno normal y trabajador. Manuel, es que lo que usted dice, uno no puede criticarlo ni alabarlo, no podemos hacer un juicio de valor y menos después de usted haber sido amenazado de esa forma, ¿no?
y haberse sentido indefenso también al momento de tratar de realizar las denuncias correspondientes, cuando no se le toma finalmente la denuncia, no hay un proceso investigativo. Quizás como usted, ¿cuántos otros que el están Estado no siendo, responde? que el Estado no responde, que efectivamente, ¿cuántos otros Manuel pueden haber hoy día que se sienten igualmente indefensos? Y entendemos el punto. Ahora en las noticias sale que quieren sacar los rayos X de las cárceles, o sea, ya los centroamericanos ya están adueñándose hasta de las cárceles, torturando a los primerizos que entran a Santiago. Uno sabe de qué estamos hablando y les vamos a sacar los rayos X. O sea, no sé, mira, yo voté por el candidato que actualmente es presidente y estoy en todo mi derecho de poder arrepentirme. ¿Y quién me va a decir a mí, no, que vote rechazo? Nadie me va a decir eso. Si estoy viendo que están haciendo mal las cosas, o sea, no lo puedo juzgar porque llevan un par de meses en el poder, pero se están haciendo mal las cosas. Sí. Está con nosotros Manuel. Manuel es la víctima que nos ha entregado su testimonio. Su nombre ha sido cambiado, un nombre ficticio, por cierto, y también su voz ha sido alterada para precisamente, ¿no?, que él nos pueda comentar, ¿no?, claro, todo lo que vivió, pero también protegerlo de alguna manera, ¿no? Está con nosotros Manuel Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, a quien le agradecemos el que esté con nosotros, y también nuestro abogado Felipe Bernier. Francisco, quisiéramos partir con usted, ¿no? La indefensión del sistema. Hemos conversado en otros capítulos. ¿Está atrasada nuestra legislación en esta materia? ¿Estamos al debe? ¿O efectivamente somos un país excesivamente garantista en nuestro sistema judicial? ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público en este caso? A ver, desde el gremio más bien de la Asociación de Fiscales, es un poco de todo, de lo que está en tu pregunta. Hay ciertas afirmaciones o ciertas premisas de las cuales hay que hacerse cargo. Hay una situación que tiene que ver primero con la congestión del sistema procesal penal. Creo que es un hecho que hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Hace ayer un fiscal, José Morales, nos entregó al directorio de la asociación un estudio de cargas en el cual nosotros pudimos ver la situación de las fiscalías regionales comparando. Hay fiscalías regionales que están muy estresadas: O'Higgins, Tarapacá y la Fiscalía de los Lagos. Son las 3 fiscalías regionales más complicadas desde el punto de vista de la carga de trabajo que tienen. Y nosotros hemos planteado varias veces, tuvimos una reunión con el subsecretario Vergara, con el subsecretario Monsalve hace un mes y medio, en donde le planteamos un conjunto de medidas para enfrentar este tipo de problemática. En lo que se refiere al crimen organizado también hemos planteado medidas, no solamente al Ejecutivo, sino que también a la Convención Constitucional. La creación de una fiscalía supraterritorial que enfrente esta situación como un fenómeno delictivo, no como una situación puntual. Nos comentaban y lo no es una situación exactamente, puntual, no es una situación aislada en que ocurrió un fenómeno excepcional, sino que es un fenómeno delictual. Y el fenómeno delictual hay que abordarlo desde el punto de vista de la estrategia investigativa de manera distinta. Esto quiere decir que básicamente los instrumentos de investigación tienen que correr por el lado de la inteligencia. O sea, cómo analizamos la información, cómo cruzamos la información y vamos tomando decisiones. Vamos para allá, pero un paso antes, fiscal. Las personas, como Manuel y muchos otros que seguramente nos están mirando, se preguntan, más allá de la propia herramienta por la cual se investiga, de la respuesta que tiene frente a ciertos problemas. Manuel dice, fui a Carabinero, no pasó absolutamente nada. De alguna forma, ni siquiera hicieron la pega, comillas. Habría que analizar el caso a caso, pero ahí hay algo. Empresarios que han sido extorsionados también a propósito recientemente por temas más o menos similares, personas que detienen y quedan en libertad, ni siquiera presión preventiva, nada. O sea, ¿qué respuesta le estamos dando a las personas? Sin duda que la situación de Manuel es una respuesta insatisfactoria. O sea, la situación de que comenta él, de que fue a la policía y no le tomaron la denuncia, es un hecho gravísimo. Gravísimo, porque la policía tiene la obligación de tomar las denuncias y los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar. Y si no denunciamos, cometemos un delito. Le hago un paréntesis, fiscal. Ayer don Emilio Sutherland denunciaba el hecho de que el militar venezolano que llegó a dedicarse a la extorsión en Chile quedó detenido un par de horas y ya está en libertad. El reportaje que presentábamos ayer de Pablo Alan. Ayer informábamos, don Francisco, que las 2 personas detenidas con un cúmulo de pruebas que se mostraban en el reportaje, por ejemplo, las amenazas, los audios, incluso videos de uno de ellos diciendo
a la víctima diciendo: yo estoy acá en tu edificio, en tu departamento, mira, sé dónde te puedo Le mostraba encontrar. la puerta del Entonces, departamento. pese a todo esa evidencia, ¿cómo se puede dejar en libertad a dos personas que claramente estaban dedicados a la extorsión acá en Chile y que claramente sabían cómo hacer ese, entre comillas, negocio, porque cobraban esta extorsión, este dinero en criptomonedas para no ser rastreados? ¿Cómo fue posible que los tribunales de justicia le otorgaran la libertad y además sin una medida cautelar más o menos importante? Ellos están caminando hoy día por las calles de nuestro país solamente con una firma semanal y con arraigo nacional, que yo creo que a estas alturas poco le importan, ¿no? Bueno, a ver, es súper interesante la pregunta, porque esto demuestra, a propósito de la pregunta que nos hacían recién, aquí hay un problema de un vacío legal. O sea, no existe en Chile el delito de extorsión propiamente tal entendido en los términos que plantea Manuel. Existe un delito de extorsión en el artículo 438 del Código Penal. No voy a entrar en el tecnicismo jurídico, pero ese tipo penal está en función o está ubicado dentro de los delitos contra la propiedad. Está enseguida del delito de robo con violencia e intimidación. O sea, está en esa concepción. Cuando yo, para defraudar a otra persona, la obligo a suscribir un documento que tiene un contenido patrimonial y la obligo por la vía de la intimidación o la violencia, que no es el caso que plantea Manuel. Lo que plantea Manuel es un delito de amenaza. ¿Y cuál es el problema del delito de amenaza? Que tiene una pena baja. ¿Por qué? Porque está concebido ese delito de amenaza en las amenazas comunes y corrientes, no en el contexto del crimen organizado. Francisco, por lo tanto, pero en el caso anterior no. En el caso de que se presentaba en los reportajes de Tele 13 eran dos víctimas claramente identificadas, donde se planteaba todo un modus operandi o un sistema. ¿Qué pasó ahí que la justicia los dejó en libertad? Es que no existe en Chile el delito de crimen organizado. Lo que existe es una figura antigua, que es de la asociación ilícita. O sea, no estamos preparados definitivamente para enfrentar el crimen organizado. De alguna manera, no quiero justificar, pero de alguna manera sí. Los jueces se rigen por la ley, igual que los fiscales. Los fiscales, digamos, tenemos el Código Penal y ahí están los tipos penales y las normas penales y los delitos. No podemos inventar tipos penales. No hay más. Entonces, el problema del delito de amenaza es que tiene penas bajas. Entonces, un juez cuando decreta una prisión preventiva, lo que piensa, un poco para que se entienda, qué es lo que pasa por la cabeza del juez. A ver, tengo antecedentes de un delito de amenaza, el delito de amenaza va de 61 días a 540, con suerte 3 años, si una persona no tiene antecedentes penales. ¿Cómo le voy a quitar la libertad? Perdón, un poco para que se entienda, ¿cuál es el ejercicio mental, por decirlo de alguna manera, que hace el juez? A ver, esta persona si es condenada, ¿va a pasar un día preso? Si esta persona si es condenada, en el peor escenario, ¿va a pasar un día preso? Y la respuesta es no. Entonces el juez que dice, si no va a pasar un día preso o condenada, entonces ¿por qué lo voy a privar de la libertad? Esa es la lógica, digamos, que sigue un juez. Y la figura de la extorsión, que es la que estamos hablando, existe en Chile en el 438, pero está en la lógica de la defraudación, no en la lógica del crimen organizado. Entonces ahí hay un problema de vacío legal, de norma penal, que hay que actualizar y modernizar conforme a los nuevos fenómenos delictivos que se están dando en Chile. Y eso es un desafío porque tenemos la asociación ilícita, pero la asociación ilícita es un tipo penal antiguo, que no está en función de estas organizaciones criminales que tienen brazos operativos, que tienen financiamiento, que tienen infraestructura. Oiga, que tienen, estas cosas no son de ayer como para que la política no haya solucionado el tema, ¿no, Felipe? Sí, de hecho estaba escuchando atentamente y pensando lo mismo, porque en definitiva el Ministerio Público ha levantado las alarmas desde hace años no respecto en particular al crimen organizado, pero sí a avances, a desarrollos que hay que implementar justamente para adaptarnos a los tiempos actuales. Nuevas leyes, qué sé yo. Exacto, y lo conversábamos ayer y decíamos, en definitiva es el Congreso, ahí parte la génesis, ¿cierto?, de la legislación donde deben debatirse estos temas y promulgarse al final del día para que el Ministerio Público pueda tener más herramientas y en definitiva sean los jueces quienes puedan aplicar esa normativa. Porque también lo comentábamos ayer, siempre se apuntan los dardos, y acá yo creo que el fiscal me va a encontrar la razón, pero siempre se apuntan los dardos contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, particularmente los jueces, cierto, que resuelven estas materias, pero ellos están sumamente limitados a lo que la ley establece. Y las leyes no las hacen ellos, las leyes se hacen en el Congreso, por ende son los parlamentarios, cierto, quienes tienen que avanzar justamente en este desarrollo. Yo solamente quería, saludar a Manuel y de alguna otra manera agradecer su testimonio, porque lo que él está haciendo es un acto de valentía enorme que sin duda alguna nos sirve a todos. Y quería aprovechar de consultarle, Manuel, tú expusiste en el último tiempo, porque tú decías que no sabes de dónde puede haber surgido esta situación, cómo este grupo logró contactarte a ti para realizar esta extorsión. Entonces tú en el último tiempo habrás compartido información de tu grupo familiar con terceras personas que no conocías, tal vez tus redes sociales son abiertas y en ellas expones a tu familia, a tus hijos, etcétera. Entonces, ¿te viste envuelto en alguna circunstancia como esta el último tiempo, a lo mejor que nos pueda dar indicio de este contacto que ellos tomaron contigo? No tengo absolutamente ningún indicio, o sea,
soy un tipo el que trato de evitar problemas con todo, trato de ser una buena persona, no tengo problemas con nadie, o sea, ¿qué problema podría tener? ¿Cometer una falta el domingo jugando la pelota? Claro. No tengo nada, ¿no? Sí. No, es que yo creo que eso es lo más alarmante de todo, que cualquiera puede ser víctima, ¿no? Exacto. Pero tengo una duda a propósito de las penas y las sanciones que son bajas por el delito de amenaza, que así está tipificado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos casos en donde ahí se acredita a través de audio o a través de mensajes de texto, por ejemplo, de WhatsApp? Veíamos, ¿no? Testimonios de personas que cobraban 10 millones de pesos por tu seguridad, tu integridad. Hemos visto que han incendiado restaurantes, por ejemplo. Y después protección mensual de 250 lucas. En cuotas, ¿cómo das cuotas de 250 lucas mensuales? ¿Para qué? Para que no le quememos su negocio, porque esto funciona así. Esta vaina funciona así, dijo. Porque otros le pueden quemar. Claro, entonces nosotros lo protegemos. Eso, si es que yo pago, ¿se configura otro delito? O si efectivamente se incendia el local o atentan contra la vida de otra persona, ahí pasa a ser otro delito. ¿Y cuánto aumenta esa sanción? Porque a lo mejor también es igualmente baja. Es que ese es el tema, disculpa que me meta, pero creo yo que siempre esperamos que escalen las cosas, que escalen hasta cuando ya no tengamos vuelta y poder recién tomar una medida. Claro. No sé. No, sí, es claro. No es sé como quien le por pone qué el cascabel al gato, de decía usted, Manuel. No sé por qué en otros países de menor recursos que nosotros se pueden funcionar las cosas. O sea, no sé, Malasia, Singapur, países en los cuales, no sé, se ve mucha más pobreza. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se amenaza a las autoridades, te amenazan a que te vaya pena de muerte y se acabó. O sea, es cosa de ya tomar el toro por la asta y basta, ya basta. Nosotros no vivíamos de esta forma. Sí. Naturalmente cuando se concreta el delito ya estamos en otro delito, digamos. Claro. Estamos en un delito, el delito de incendio es un delito grave que tiene penas altas, obviamente se concreta en otro tipo. Sí, por cierto, ya es que son dimensiones distintas. Una es la dimensión investigativa, o sea, de aclarar el hecho, y la otra es la dimensión punitiva, o sea, la sanción penal una vez aclarado el hecho. Pero claro, ahí estamos en otro escenario. Lo que plantea Manuel es preocupante. Ahora, la Fiscalía tiene facultades para decretar medidas de protección respecto a las víctimas, ¿ya? Por lo tanto, si él denuncia el hecho y creemos que es un caso que califica absolutamente, para otorgarle alguna medida de protección, rondas policiales, contacto prioritario con las policías, etcétera, que de alguna manera le lleve un poco más de tranquilidad. Probablemente él en su situación de víctima y toda la empatía para él, porque naturalmente es una situación que nadie quisiera vivir, puede ser un poco más tranquilizador. Probablemente esto lo va a recordar durante mucho tiempo. Y la situación de que él se arme, claro, es un tema complejo y él mismo lo reconoce. Claro. Los estudios revelan, estudios norteamericanos de la Universidad de Harvard revelan que en realidad cuando las personas se arman no necesariamente esto implica una mayor protección. Puede que la sensación subjetiva de la persona implique mayor protección, pero las estadísticas demuestran de que no en la práctica eso no se traduce en mayor protección. Claro. Pero bueno, yo entiendo la situación de él, digamos, no, como tú decías muy bien, no estamos para juzgar. Fiscal, le hago una consulta breve. Bajo su experiencia, ¿existen recursos policiales para otorgar esa protección? Porque la verdad es que vemos día a día que no hay carabineros, no hay policía de investigaciones suficientes para cubrir necesidades que son más cotidianas, ¿cierto? Aunque esto ya se está volviendo algo bastante cotidiano. Pero existe ese recurso para entregar esa protección a Manuel, por ejemplo. Claro. Exacto. Es que yo creo que ahí hay dos problemas. Un tema de dotación de recursos. En Chile hay 58.000 carabineros. Y un problema de distribución de recursos. El gobierno hace 2 meses atrás había un plan respecto de 17 comunas, si no mal recuerdo, en donde iban a distribuir recursos. 700 funcionarios policiales. Exacto, pero es muy poco, porque estamos hablando de que hay comunas que tienen, entre comillas, a ver, es una forma de decir, relativamente más recursos que otras, y esas comunas que tienen pocos recursos es donde están los fenómenos delictivos. Entonces, no es solamente un tema numérico matemático, donde hay más población, más recursos, es donde hay más delitos, donde hay más vulnerabilidad, donde deberían ponerse los recursos. Entonces yo creo que tiene dos dimensiones. Y esto pasa también con los fiscales. Déjame terminar con esto. Nosotros hemos hecho estudios también respecto de esto. Y en Chile, la mitad de las comunas de Chile no tienen fiscalía. Tienen juzgado policía local, pero no tienen fiscalía. Y esto tiene que ver con acceso a la justicia, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con el área más fundamental de todo esto, que es la prevención. O sea, aquí el gran problema y el gran desafío de una política pública de seguridad es la prevención. Nosotros actuamos post delito.
O sea, ya cuando la desgracia ocurrió. Cuando ya hay una víctima. Cuando ya hay una víctima. Entonces aquí los focos tienen que ser puestos en la prevención y ahí se requiere una política de Estado. No basta con una política de este gobierno o del otro, porque casi cuando asume un nuevo gobierno vamos a estudiar. Cero, claro. Pero eso debería ser como, no sé, como la política exterior, ¿no? Claro. Debería una política pública del Estado permanente. Fiscal, queremos seguir profundizando en esto, por cierto, con Felipe Besnier, con Manuel, que es nuestra víctima, ¿no? Que amablemente nos ha entregado este testimonio. Y hay algo que uno se pregunta, ojalá que así no ocurra, Manuel, pero permítame por favor usarlo solo de ejemplo. ¿Qué pasa si efectivamente atentan contra la vida de Manuel o contra la vida de uno de los integrantes de su familia? Ahí sí se toma finalmente como agravante estas amenazas, o como no hay denuncia porque no se la tomaron, no pasa absolutamente nada. Lo conversamos, fiscal, si lo permite, después de esta pausa comercial. No se vaya. Cerca de tu casa, ¿verdad? Cerca de tu residencia, yo tengo un personal desplegado. O sea, amenazas de muerte, amenazas con familia, con ubicaciones. Efectuáramos un trabajo negativo en contra tuya y en contra de tu familia. Como es un sicariato, una muerte por encargo. Con que espérate por aquí.